Muy bien, buenos días, noches, tardes, no sé a qué hora estén escuchando este podcast, pero bienvenidos a un episodio más del podcast ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? El día de hoy tenemos una invitada supremamente especial, única, inigualable, su presencia en mi vida. La que más amas en el mundo. La que más amo en el mundo. Hemos podido crecer juntos por naturaleza y también crecer juntos por desarrollo personal, entonces va a estar muy buena la entrevista. Bienvenida, Carla, ¿a quién te crees? Ay, qué bonito. Pensé que nunca me ibas a invitar. Gracias. Eres la segunda invitada. Wow. O sea, que soy la segunda persona que más amas en el mundo. Pues no, la primera no es a la que más amo, la amo mucho, pero no es por orden de amor. Vamos a empezar con la ya tradicional selección de gafas. Habla acerca de la perspectiva y cómo las gafas cambian tu outlook. Entonces, aquí tenemos dos gafas. Si fueras una invitada normal, pues podrías escoger. Pero como eres mi hermana, no puedes escoger. Entonces, tú vas a usar las más ridículas y locas de las dos. Me las acabo de probar en el aeropuerto y pesan un chorro. Si están viendo el episodio, podrán ver lo ridículas que están las gafas. Y si no lo están viendo, son unas gafas rosas. Rosas, no sé cómo describir ese rosa. Rosa fosfo con un cable de teléfono amarrado. Exacto. Ok, listo. Ya. Y ya me pongo las amarillitas. Bien. Muy bien, carnala. Pues empecemos desde el principio. 1990. 1990, ya Qué acabas miedo. de decir cuántos años tienes. Sí, qué miedo, ¿no? 32 años. 32 años, 2 hijos. 2 hijos, bestia. Sí. Está bien loco está cómo Yo me siento de vuela el 20. tiempo. Sí, yo me siento como... De hecho, me siento como de 15. Sí, yo igual. Yo me siento de 7, pero... Me siento bien inmadura, de hecho. Pero pues... me veo al espejo y a veces me asusto. Es como... ¿A poco estoy tan grande? O sea, me veo y me sorprendo de lo viejito que me veo porque por dentro estoy jugando como un niño. Y creo que es la meta, siempre seguir siendo como un niño, pero me veo y es como, bestia, ¿en qué momento dejé de ser un niño? ¿En qué momento pasé de ser ese niño a ser el adulto que hoy en día soy? Es como, ¿será que me tomo más en serio como adulto o sigo siendo niño? Después de los 30 empeora eso. Se siente más gacho. Y aún así me gusta creer que somos niños, que somos jóvenes, que somos bebés. La edad es mental, es relativo. Todo tiene que ver con la perspectiva que tienes, ¿no? Totalmente. Siempre hay que ser como niños. Y bueno, si vamos a empezar hablando acerca de cuando éramos niños, quiero hablar acerca de una parte de la historia en nuestra vida que no contamos muy a menudo, pero fue una parte muy cool, pero al mismo tiempo de transición. Y creo que para ti fue más pesada que para mí, porque tú estabas en otra etapa. Tú me llevas 5 años, entonces, pues, Carla y yo nos fuimos a vivir con mis papás a Estados Unidos cuando... ¿cuántos años tenías cuando Yo cumplí 11 allá, mi cumpleaños número 11, ¿y tú tenías? Cumplió 11 años y yo tenía... ¿4? No, me lleva 5. Tenía 6. Se veía bebé. Tenía 6 años, ella tenía 11 cuando nos fuimos de Puebla. No, es que estoy mintiendo, yo tenía 9. ¿Tú tenías 9? Yo tenía 9, sí. Cumplí 10 allá. Tenía 9. Ok, entonces... Me fui de los 9 a los 18. Yo me fui de 4 años. De 4 años. O sea, Estabas como chiquito. Emiliano. Tú entraste al kinder, como Emiliano. Qué locura. Que en el kinder decías que eras hijo único, perdón. Que no Sí. tenías hermanas. Es verdad. Hasta que un día fui a tu escuela y la maestra dijo... ¿Y ella quién ¿Y es? ella quién es? Es mi hermana. ¿Qué? La acabamos de adoptar ayer. La maestra fue con mi mamá y le dijo, es que él siempre ha dicho que es hijo único. Pues, Desgracia. Qué desgraciado eres. Es que tú eras extraña, eras Sí, era medio raro. emo, medio solitaria. Tuve una Entonces, etapa gringa. Eras gringa. Sí, horrible. De encerrarme en mi cuarto y no hablar con nadie. Y entonces de los 9 a los cuántos vivimos allá. Yo de los 9 a los 18. Casi De los 10 años. Sí, de los 9 a los 18. Y entonces fue un
un momento en el que tú literalmente, pues, de los 9 a los 18 te formaste, viviste, creciste, te rodeaste de nuevas personas, de nuevos amigos. Y pues a los 18 años es cuando la historia como que empezó a cambiar, ¿no? Nuestro normal, nuestro conocido era lo que conocimos en esa etapa viviendo en Estados Unidos. Pero, ¿qué pasó a los 18 años? Yo tenía 13, 12 años cuando nos regresamos a México y tú tenías 18, entonces obviamente tus planes del futuro, lo que querías hacer, lo que querías vivir, tu vida o la vida que estabas construyendo en tu mente y tu identidad estaban formadas en lo que habías vivido esos casi 10 años. Entonces, ¿cómo fue el regresar a México para ti? Para mí fue muy, muy fácil porque fue como, pues tengo 13 años, 12 años, soy un niño, lo que sea es bueno, no me pesaba tanto. Pero para ti fue un poco diferente, ¿verdad? Pues para mí fue muy dura la ida y la regresada. O sea, la ida porque tenía 9 y no hablaba inglés. Entonces, llegar a la escuela ese primer día sin saber cómo preguntar dónde está el baño, pues tampoco está tan bonito que digamos, ¿no? Pero, gracias a Dios, en Estados Unidos tienen, no sé si te tocó el salón de ESL, donde English as a Second Language, donde te meten con un montón de extranjeros y nadie habla inglés. Entonces, todos hablan coreano, filipino, y bueno, estás tú ahí. Entonces, pues entre ellos te entiendes y haces amiguitos. Es como, no sé, como el salón de los raros. Pero bueno, eso me salvó, eso me ayudó bastante. Pero de regreso sí fue muy duro porque, pues, digo, después de 10 años viviendo en Estados Unidos, yo me acuerdo cuando entré a la universidad no sabía poner acentos, me reprobaban todos los ensayos porque decían, no sabes ni escribir. No entendía los chistes, me alburaban en la escuela y yo decía, pues, no entendía. ¿Quieres sacarla? Literal, era el típico, ¿quieres sacarla? ¿Quieres sacarlos? Pero bueno, yo no entendía porque era muy, aparte era muy, es raro porque no era inocente, sino que era como ingenua, ¿no? Como, no sé. Sí, aunque eras mexicana, tu cultura ya no era la cultura mexicana. Y creo que eso que dices de escribir, por ejemplo, a mí me cuesta mucho. Yo sigo escribiendo algunas cosas muy mal y tengo que checar y me doy a la tarea de intentar entender cómo se escriben las cosas porque crecí aprendiendo y escribiendo en inglés. Entonces, con los pies. Mi gramática en inglés es mucho mejor que en español. Yo siento que en inglés sé escribir mucho mejor que en español y entonces llegas y es un cambio de cultura y un cambio de todo. De hecho, también pasa mucho. Bueno, en nuestro trabajo que nos ponen a traducir, a mí se me hace mucho más fácil traducir del inglés al español. Y a ti, como ya creciste, o sea, eres más chiquito, siento que se te hace más fácil hablar en inglés. Hablar en inglés sí, pero traducirlo es... Creo que se me hace más fácil traducir del inglés al español, pero porque las personas a las que les traducimos es como... Me intento meter en su mente y entonces es como pensar. Es como si estuviera pensando. No tengo que pensar en cómo traducir, solo tengo que pensar en qué estaría pensando, en qué está pensando. ¿Pero ya piensas en inglés o piensas en español? No, ahorita ya pienso en español y pasa. También. Cambio a veces de idioma en mi mente cuando... Es muy raro, ¿no? Cuando estás viajando, por ejemplo, o estamos en otro país donde tengamos que hablar inglés, después de como 4 o 5 días, ya empiezo a pensar en inglés. Y espera, el otro día me pasó algo horrible. Y es que pues ya siento que la cultura, no solo mexicana, ¿no? Colombiana, latina, pues obviamente somos mucho más bromistas, nos encanta echar broma y así, y somos más peleoneros. Entonces el otro día me pasó en Dinamarca, que renté un departamento que me costó carísimo y al final no era lo que... Era publicidad engañosa, ¿no? Entonces, llego al departamento, no tenían las camas que había en las fotos y así. Entonces, yo me quise pelear y se me quiso salir como lo latino. Y me acuerdo que traté, porque pues ahí hablan inglés, y traté de mentarle la madre. No mentarle la madre, no, pero sí de decirle... La madre sí, no se puede en inglés, como... no se puede. O sea, no es lo mismo, no fluye, no, me sentí bien estúpida. ¿No? Me sentí como, no, pues, ya, ni modo, brother, quédate con mi dinero. Pues sí. Es que esa parte del idioma es algo que a mí me llama mucho la atención. Y ahorita que dices como cambias de idioma en tu mente. Eso es cuando dominas un idioma, es cuando ya piensas o puedes pensar en ese idioma. Pero el idioma en general, algo muy loco y una meta que tengo, un sueño que tengo es poder hablar muchos idiomas. A lo mejor, no sé, tengo la meta de hablar 6 idiomas diferentes. Y la razón por la que quiero hablar esos idiomas es porque creo que en cada idioma desarrollas una personalidad. Así como no pudiste mentar la madre en inglés porque no has desarrollado esa parte de tu personalidad en inglés, creo que
desarrollas una personalidad y además te abre puertas el idioma a sentir cosas que en español y en inglés no puedes sentir. Y a entender contextos muy diferentes. Ahorita, de hecho, incluso en el mismo español, ahorita yo tengo la oportunidad de vivir en Bogotá, tú en Medellín, ya viví en Medellín, e incluso estando en Colombia, parecen dos países totalmente diferentes, ¿no? Desde cómo hablan, la cultura, la comida, o sea, por ejemplo, un ñero es de Bogotá, ¿no? Sí. En Medellín es un nea. nea. Y si tú comparas un ñero con un nea, son totalmente diferentes. Y ¿no? las palabras y la Todo. forma de ser y vestir. Es que eso está muy loco. A ver, échate, como, échate. ¿Qué pues, parcero? ¿Bien o qué? Ey, pa. Ser energía, cucho. Ja. Mira, chimba. A ver, Chimba de a ver, pisos, pa. échate un ñero de Bogotá. No puedo. No los Oye, es muy difícil. Ahora, he identificado también. Es como... ya. Como... Uy. 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 Ñero. Ay, ñero. Resto. Está re, No, está re mal. Ay, no. Tremendo. Tenaz. Dicen mucho tenaz Tenaz. los brothers, ¿no? Huevón. 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 No, pero, por ejemplo, en nuestro negocio hablamos mucho y pensamos o explicamos mucho el concepto de mentalidad. Y mentalidad es eso, es la forma en la que te hablas a ti mismo, ¿no? Es lo que te estás diciendo a ti mismo constantemente, consciente e inconscientemente. Entonces creo que el cambiar de idioma es desarrollar una nueva mentalidad. Y entonces hay palabras en otros idiomas que en español no existen o que en inglés no existen. Y es una forma distinta, una forma nueva de sentir una emoción. Entonces, por ejemplo, alguien que no sabe o no conoce la palabra te amo, no la conoce como palabra, pero tampoco la conoce como el sentimiento de te amo en español. El Exacto. latino es amoroso, apapachador, porque conoce un concepto y una forma diferente de amar gracias a que el idioma se ha obvio, desarrollado. porque en de esa inglés es forma. I love you, I love my Coke, I love my Amo glasses, amo todo, ¿no? Y aquí sí es muy diferente, total. De hecho, a mí me pasó mucho ese switch que dices, pues en nuestro trabajo, ¿no? Porque yo en la vida real soy súper tímida, soy como introvertida y así, pero cuando yo subo al escenario siento ese switch de mentalidad, así como, soy otra, totalmente diferente. No sé si a ti te pase o a las personas les pase, pero me gusta mucho eso. O sea, yo me subo al escenario y es como, yo podría hablar no soy la mejor hablando, pero soy otra totalmente diferente a cuando estoy así en persona. Soy muy tímida, ¿no? Entonces, creo que también eso es algo muy bonito. Y eso, el hablar, por ejemplo, en el escenario en Colombia, no es lo mismo hablar en el escenario en México. No es lo mismo hablarle a tu audiencia y obviamente no es lo mismo, o sea, aunque sea el mismo idioma, tienes que, no sé si a ti te pase, pero cuando yo hablo, tengo que cambiar todas mis palabras para que me entienda mi audiencia, ¿no? O sea, el cambiar el contexto, todo. Sí, es que la cultura es lo que más... Yo creo que es lo que más pesa a la hora de llegar a un nuevo lugar, es entender la cultura y cómo está construida a través del idioma y de la forma en la que hablan, y entonces entenderla y luego poder expresar y explicar lo que quieras expresar y explicar. Pero, y de hecho, o sea, tú no podrías hablar bien a un colombiano si no hubieras vivido en Colombia y no te hubieras metido tanto, ¿no? Sí, no. En la cultura. Pero es esto que dices de hablar en público. Vamos a hablar de hablar. Vamos a hablar de hablar porque creo que es un tema que a muchas personas les llama la atención y les gustaría, por ejemplo, desarrollar la habilidad de hablar en público. Y tú eres un ejemplo ideal de lo que es ser una persona que le tiene miedo y pánico escénico a la gente, a hablar en público, a ser el centro de atención. Y pasaste de ser eso a convertirte en alguien que es como, wow, brilla en público. Y aunque digas que no eres la mejor, sí eres la mejor. Entonces, ¿cómo desarrollaste eso y cómo enfrentaste? Nunca me lo has dicho. No, pues es algo que no se dice porque es como, es evidente. O sea, es como por ejemplo, yo hoy después de que mi papá dio un entrenamiento, llegué y le dije, muy bien hecho, pa, lo hiciste increíble. Y es como, ¿sabes? Si alguien lo felicitas al mejor hablando en público, es como, no lo tienes que hacer porque es evidente. Entonces, no te felicito porque es evidente que eres la mejor. Lo aprendí de ti. No lo digo, tú sabes que yo tampoco soy así, no soy barbera. No, pero real creo que mucho lo aprendí de ti. Obvio también, pues, ha sido toda la vida, ¿no? Escuchando a mis papás y así, pero lo aprendí mucho de ti porque tú
te transformabas al subir al escenario. Entonces yo aprendí eso, o sea, era como, tal vez suene muy estúpido, pero es como actuar, ¿no? Yo toda la vida tuve el sueño frustrado de ser actriz, ¿no? Entonces yo me creía, siempre he sido bien dramática y tú lo sabes. Entonces yo en mi mente era como, bueno, me subo al escenario y soy otra, me transformo. Entonces creo que eso fue lo que me ayudó a no ser tan tímida, ¿no? El decir, no, aquí soy otra. O sea, ya... De hecho, me ayudó mucho también a hacer el ridículo. Ahorita que me pusiste los lentes, me da risa porque es justo lo que hago en el escenario. Hago el ridículo porque si tú entras haciendo el ridículo, ya de ahí todo está bien. Ya. ¿De qué más te puedes burlar? ¿De qué más se puede burlar a alguien si tú te estás burlando de ti mismo, ¿no? Creo que cuando te abres y pues te muestras con defectos y todo, porque creo que eso es algo también que yo cuando estoy hablando en público, yo no digo palabras como, no sé, tal vez la gente piensa que yo soy súper profesional al hablar, ¿no? Pero no, al contrario. No digo palabras que alguien diría en una conferencia, ¿no? Digo cosas muy controversiales, cosas demasiado fuertes, y eso también ayuda porque la gente no se espera eso. La gente espera que tú seas como todo conferencista profesional, y pues no. Entonces, Sí, eso no, es lo me ayuda opuesto. mucho. De hecho, creo que es lo opuesto de lo que acabas de decir. Por ejemplo, dijiste, es como actuar. Y creo que no es como actuar. Creo que la gente que se sube queriendo subirse con la máscara, con la seguridad, con el así soy yo, tómenme en serio, no se vayan a burlar de mí, ¿qué pensarán de mí? La gente que se sube con ese peso, ese es el miedo, el que te quiten la máscara, Sí. el que ya no puedas ser el mismo actor, el que revelen tu verdadera identidad. Y creo que cuando estoy en el escenario es cuando me siento más yo. De construirse. Ahora que está de moda, ¿no? Pero sí, o sea... Pero sí. Hay algo que solo he podido experimentar hablando en público y es el flow state, ¿no? Hay momentos en los que yo no soy yo. Yo soy el momento así puro. Por más hippie que suene, hay momentos, no se llega a ese momento siempre, pero hay momentos en los que el público y yo somos uno mismo viviendo esa experiencia, y esos son los momentos que una vez que los terminas y ya los viviste es como, wow, estuvo cabrón, qué increíble se sintió, pero en el momento eres el momento, ¿no? Y tiene todo que ver, no eres tú, o sea, es literal conectar, ¿no? Porque eso es algo que también aprendí mucho, que hay gente que se sube al escenario y habla y habla y habla, pero nunca se dan cuenta de la reacción de la audiencia. Yo sé que en una cámara es muy difícil, pero normalmente tú ves a los ojos a tu audiencia, y yo, pues nos toca hablar con todo tipo de gente payasa, gente, buena onda, gente de todo, ¿no? O sea, desde el más sangrón, cerrado. Y a mí siempre me gusta eso, ubicar al más cerrado de toda la sala, al que llega así súper payaso, y hablar hasta que esa persona desdobla los bracitos, hasta que se empieza a reír. Y primero empieza como, y después ya se caga de la risa. Y eso es lo que a mí me gusta. Entonces, es ese momento mágico, no eres tú, es todo, ¿no? La audiencia, el ambiente, es que el que llegó cerrado y con problemas en la cabeza termine disfrutando el momento. Entonces creo que esa es la magia, ¿no? Y bueno, ahorita que dices como tienes a un rival, encuentras a un rival en el público y dices, Sí. este es el que trae cara de culo, entonces a este lo va a hacer reírse y sonreír y olvidarse de sus problemas. Y creo que al principio, por ejemplo, eso es muy difícil. ¿Por qué? Porque ves a alguien con esa actitud y si te lo tomas personal, se vuelve personal y es una guerra. Y entonces ahí es cuando puedes chocar con el público. ¿Alguna vez has hablado o te has parado al frente? Obviamente al principio pasa siempre, pero algún momento que te acuerdes en específico que digas, bestia, lo hice horrible. O sea, ninguno de mis chistes fue chistoso, no pude transmitir lo que quería decir, el ritmo en el que estaba hablando no era el ritmo de la audiencia, entonces llegué acelerada y en otro ritmo y choqué con la audiencia. Miles de veces, miles. O sea, bueno, también pasa mucho hablando del contexto de la cultura, ¿no? O sea, de que a veces tenemos contextos distintos. A veces me ha pasado que hago cosas que, por ejemplo, el otro día, ¿no? Me pasó aquí en Colombia, que yo estaba haciendo un ejemplo. Entonces tomé como la cartera de un chavo y le decía como a ver si traía dinero, ¿no? Pero estábamos actuando, ¿no? De hecho, fue de broma y todos estaban riendo y todo bien. Y abrí la cartera y le dije, no, puros condones, de broma, ¿no? Porque real, o sea, traía como la de la farmacia del ahorro, bueno, de aquí de Colombia, y traía la del transporte público y solo traía un billete de 2,000, ¿no? Que en Colombia es como el más bajito de todos. Entonces yo me estaba burlando del de broma.
Y no sé qué hice, que agarré el dinero y se lo aventé así. Pero yo no sabía, pues para los mexicanos eso no es, o sea, sabían que era broma, ¿no? Pero aquí lo tomaron súper ofensivo. Fue como si yo le hubiera casi dicho pobre al hombre, ¿no? Y todos hicieron como, ush, así como, ah. ¿Y yo qué? Y ya me contaron después, ¿no? Que eso es súper ofensivo acá. Y yo, no, pero yo no le Pues dije sí le dijiste pobre. No. O sea, todo era era un ejemplo, era para poner un ejemplo de algo, ¿no? O sea, tenía todo que ver con lo que estaba hablando, pero sí fue fuerte, sí fue como, madres, yo no quise decir eso, ¿no? Y me sentí muy mal. Y esto fue reciente, ¿no? Pero me han pasado muchas veces. De hecho, aquí en Colombia es complicado porque en México tú hablas a alguien, en donde sea, y no hablan. O sea, el mexicano se queda callado, se ríe, pero no hablan. Aquí las personas se paran, hablan, opinan, dicen, sí, claro, ¿no? O sea, hablan en voz alta mientras tú estás dando una conferencia. Es una conversación, una converencia, no sé. Sí, eso es muy difícil, muy difícil. De hecho, manejar a la audiencia aquí en Colombia es difícil. Es interesante. De hecho, siempre que alguien me pide un consejo en cuanto a cómo le hago para hablar en público, cuando voy a pasar yo, por ejemplo, me gusta mucho retar a personas que yo sé que tienen el potencial y que quieren crecer. La reto a empezar a hablar en público. Entonces, si voy a pasar yo, le digo a alguien, oye, preséntame, hoy me presentas tú, ¿va? Y entonces, normalmente, antes de que me presenten, sí los preparo porque una muy mala presentación, pues, es en frío. Sí. En seco. Entonces, entras con un público cerrado porque el presentador no lo hizo bien. Pero siempre preparo a alguien que va a hablar en público por primera vez. Les digo, lo más importante entender es que a nadie le importa. En el momento sí, pero de aquí a una semana nadie se va a acordar del ridículo que puedas hacer, o de lo mal que lo hiciste, o de si dijiste bien una palabra o no. A nadie le importa. La única persona que se va a acordar eres tú. Y entonces, como tú eres el único que se va a acordar, hazlo. Y sí da miedo. Y sí puede que la cagues. Pero tú lo hiciste y tú te acuerdas y tú creciste gracias a que diste el paso. Sí, bajando eres otro. Y bajando ya tienes un valor agregado por haber enfrentado tu miedo y por haber dado el paso necesario para poder ser mejor. Y creo que hay muchas personas que el miedo los limita y los frena. Y le he dicho a muchas personas también, oye, hoy me presentas, ¿va? Y es como, no puedo. Y les digo, les doy a entender, tienes la oportunidad el día de hoy de vencerte a ti. Sí, total. Y decir que no es quedarte igual y perderte la oportunidad de agregarle una experiencia de valor a tu persona. Claro. Y creo que eso es en todo. Y es que a veces eso transmite más. No se trata de hablar, sino de transmitir. Y hemos visto gente en el escenario en convenciones con 3,000 personas que no hablan inglés, o no hablan el idioma que se está hablando ahí y transmiten 1,000 veces más que 2,000 palabras. O sea, simplemente con el hecho de pararse ahí, de que tienen el valor de hacerlo y lo que se siente es totalmente diferente. O sea, ese es un mensaje más valioso que las palabras, ¿no? Sí, no es decir las palabras de la forma correcta, es la emoción que se vive desde el escenario y que estás demostrando y transmitiendo desde el escenario. Y creo que a veces también como orador nunca o no siempre alcanzas ese momento de flow y de emoción perfecta y de todo, pero sin emoción no se puede hacer, sin energía no se puede hacer. Y eso es algo bien loco porque es la personalidad que desarrollas al estar en el escenario. De hecho, el viernes pasado tuve la oportunidad de compartir un working group, ¿no? Y entonces ese día estaba cansadísimo. Llevaba toda la semana despertándome muy temprano, trabajando mucho y estaba cansadísimo. Eran las 6 de la tarde y estaba en la oficina antes de pasar. Y les dije a todos los que estaban en la oficina, estoy cansadísimo. Y en mi mente pasó el decirle a alguien, oye, ¿lo puedes dar tú? No. Pero al mismo tiempo dije, no. O sea, pasó por mi mente como lo es la duda, como es esa vocecita de debilidad. Porque dije, estoy cansadísimo. Ahorita podría delegárselo a alguien y lo podría dar a alguien más. Pero luego pensé, no. Estoy cansadísimo y como estoy cansadísimo tengo que hacer exactamente lo opuesto de lo que en este momento tengo o no tengo las ganas de hacer. Y entonces les dije a todos,
estoy cansadísimo, cuenten las 100 lagartijas que voy a hacer en este momento. Y entonces literalmente me tiré al piso, hice 100 lagartijas, salí de la oficina, me presentaron y ya tenía otra energía, ya tenía... Aunque en 5 minutos antes no tenía energía, hice lo opuesto, rompí la barrera y el estado mental de estoy cansadísimo. Y entonces di el working group más loco que he dado en mucho tiempo. Y me sentí muy bien conmigo mismo porque terminando el working group ya no sentí ese cansancio porque enfrenté el cansancio haciendo exactamente lo que no quería hacer. Es que ese es el verdadero reto. O sea, yo creo que tal vez va a sonar muy mamón lo que voy a decir, pero al escenario no le importan tus problemas, no le importa nada de lo que estás viviendo. Si estás cansado, si estás bien, si estás mal, pues no solo... por eso digo que va a sonar mamón, no lo del escenario, pero me refiero a que al fin y al cabo, en nuestro trabajo, en el momento que tienes que pasar al frente, tienes que pasar al frente. O sea, no importa absolutamente nada de lo que está a tu alrededor, de lo que está pasando por tu mente, si estás enfermo, si tienes dolor de cabeza, no importa nada, porque hay que olvidarse de todo y subir y ya, hablar, empezar a hablar. Y es una responsabilidad muy grande, porque pues dejar tus problemas atrás, yo creo que eso es lo difícil, por lo menos para mí. Ahorita en Bogotá, por ejemplo, me toca hablar cada lunes y el lunes es cuando más gente llega. Entonces llegan como 1,200 personas y yo siempre le huía a hablar el lunes. Siempre mandaba a alguien más que hablar el lunes porque pues soy más miedosa, ¿no? Entonces siempre le huía, me lavaba las manos, decía, no, yo el martes, miércoles, ¿no? Entonces el lunes es el día más complejo, ¿no? Es el día donde estás más emocional, donde más tienes más como dudas, ¿no? No, mentira, dudas existenciales. Y no es tan fácil, o sea, no es tan fácil como levantarte a ti y luego que te toque levantar a 1,200 más, ¿no? Que vienen de trabajar, vienen cansados. En Bogotá se levantan a las 4 de la mañana a trabajar, entonces tampoco es tan fácil. Y es eso, o sea, es como tener la autodisciplina, para mí ha sido aprender autodisciplina, de no importa qué, tienes que pasar. No importa si estás bien, si estás mal, si estás de humor, si estás de malas, no importa qué, tienes que pasar y jugar. Es como subirte, no sé, como jugar un partido de fútbol, ¿no? Ir a la cancha. Yo me acuerdo un sábado en específico en el que estábamos empezando, a lo mejor llevábamos 2 meses, y era sábado, teníamos que ir al centro de convenciones y yo iba a dar el seminario de introducción. Y entonces llegamos nos despertamos y me acuerdo que fui a la alacena donde dormía nuestra perrita y la encontré tiesa. ¿Qué significa eso? Pues que se puso la pijama de madera. Estaba muerta, obviamente. Era una perrita con la que llevamos... casi 17 años, vivió toda la transición de México, se fue a Estados Unidos y luego regresó a México con nosotros. Y entonces, pues, eran las 9 de la mañana, tenía que hablar en público a las 10 y obviamente lloramos todos, pero aún así fuimos al centro de convenciones y en ese momento nuevamente pensé, se lo puedo delegar a alguien más, estoy mal, no me siento bien, pero... No, es que justo acabo de bajar la puntuación. Pero al mismo tiempo me dije a mí mismo, hoy va a ser el evento o el momento más difícil en tu vida en el que tienes la oportunidad de hablar en público. Uh-huh. Entonces, si lo haces hoy y te enfrentas hoy, cualquier otro día va a ser fácil. Exacto. Y eso es, seguir elevando tu estándar de dificultad porque entonces se vuelve más fácil. Alguien... Cuando está empezando le da miedo hablar enfrente de 30 personas. Y es como, ¿no te da miedo hablar enfrente de 1,000? No, porque he hablado enfrente de 5,000 con mucho miedo. Entonces, cuando hablas enfrente de 5,000 con mucho miedo, hablar enfrente de 1,000 ya no sientes miedo. Y entonces, siempre es enfrentar las situaciones de miedo y hacerlo con todo y miedo porque eso va a hacer que las demás situaciones se vuelvan más fácil. No, y ¿sabes qué? También, bueno, en el teatro. No sé si has escuchado la frase, ¿no? Cuando dicen the show must go on. Uh-huh. Y es así, o sea, es como, sí, no importa, ok, se acaba de morir tu perrito, acaba de pasarte esto, pero pues the show must go on, hay que continuar. Y algo que sí es muy difícil, ahorita que me estaba acordando, una vez tuve, así de esas veces que hablas en público, era de las primeras veces que hablaba en público, y yo era muy insegura de todo, ¿no? De mí físicamente, muy insegura de muchas cosas. Entonces me acuerdo muy bien porque yo estaba justo terminando de hablar en público y pues bajé del escenario toda tímida y me puse a llorar, pero del sentimiento de que yo no quería hacer eso, o sea, me sentía como muy
¿por qué tengo que hacer esto? O sea, ¿por qué si a mí no me gusta hablar con la gente? O sea, ¿por qué tengo que hacer esto? Entonces me puse a llorar, me metí al baño y me acuerdo muy bien porque ese día, no fue duro ese día, porque obviamente había muchísima gente, pero lo duro fue volverme a subir al escenario después de esa vez. O sea, el decir, ok, la vez pasada terminé llorando en un baño y ahora tengo que hacerlo otra vez con la misma gente viéndome. Eso es duro. Con todos los que me vieron llorar, ahora me van a ver intentarlo otra vez, ¿no? Y uno lo ve como un defecto, pero pues muchos se me acercaron esa vez y dijeron como, wow, no por cómo hablé, sino por vencer ese miedo, ¿no? Y ¿sabes quién se acuerda de eso? Nadie. A nadie le importa. Más que tú. Yo me acuerdo, exacto, la primera vez que hablé también fue muy parecida. Me encerré en el baño y me encerré porque no quería que nadie de los que estuvo presentes me vieran después de haber hecho el ridículo de la forma en la que sentí que hice el ridículo. Entonces me encerré en el baño y dije, bestia. Pero al mismo tiempo salí y tuve una conversación seria conmigo mismo y abracé el hecho de que lo había hecho horrible, pero eso era lo peor que podía dar. Y entonces, a partir de lo peor que puedes dar, solo puedes mejorar. Y creo que ese es el proceso de todo, y ese es el proceso de crecer, y ese es el proceso de desarrollarte. Pero a la gente le huye y le teme al ser malo, porque solo quieren ser buenos. Y eso está al revés, no puedes empezar siendo bueno. Tienes siempre que empezar siendo malo y tienes que enfrentar el ridículo y tienes que enfrentar ese sentimiento y esa emoción, porque ahí es donde está el crecimiento real. Ayer estábamos en una fiesta de Halloween y de hecho estoy crudísimo y cansadísimo. ¿Qué es eso? ¿Qué es crudo? Crudo, guayabado, con resaca horrible. No sé qué es eso. Pero hay una chica que está en mi equipo que tiene mucho potencial, pero noto en ella lo que tú tenías en cuanto a la timidez y el miedo al ridículo, a brillar, a estar en medio de la gente. Y entonces, ayer estábamos en la fiesta, yo ya llevaba unos cuantos mezcalitos, unos cuantos guaritos, y la saqué a bailar. Y entonces, yo bailando con ella noté cómo se ponía así como incomodísima. Y entonces dije, no, incomódate más. Y entonces había un circulote de gente bailando y la metí al centro del círculo y empecé a bailar con ella en el centro del círculo y todos gritando y ella incomodísima. Y entonces, después de esa incomodidad, le susurré al oído, le dije, oye, ¿estás incómoda, verdad? Dijo, sí. Dije, ese es el sentimiento que tienes que buscar todos los días. Exactamente. Porque ese es el único atajo para que llegues a donde quieres llegar. Ese sentimiento, esa incomodidad, ese ridículo. Y aunque sea bailando, es un ridículo, pero una vez que te conquistas y conquistas ese sentimiento, entonces ya estás del otro lado. Ya esa timidez y ese miedo se van disminuyendo cada vez que haces el ridículo. Y es que ayuda en todas las áreas de tu vida. O sea, sí, ahorita hablamos de hablar en público, ¿no? Pero yo creo que cuando empecé a hablar en público se me quitó el miedo para todo. Ahorita yo puedo ir a una fiesta y puedo bailar, cuando antes no podía hacerlo, pero eso en específico me ayudó en todas las áreas de mi vida, no solamente en la parte de hablar en público. Y es algo que busco todos los días todavía, incomodarme. ¿Cómo me incomodo? O sea, tampoco es que o que yo lo busque como, ¿cómo me incomodo? Qué divertido, ¿no? Pero sí pienso en, ok, si esto me incomoda, me va a llevar a crecer. Si esto me incomoda, me va a llevar a ser mejor en todas las áreas de mi vida. Y eso es algo que es muy bueno, bonito y feo a la vez. Y yo sí lo busqué, por ejemplo, al principio, hace 7 años, mis primeros 6 meses me puse tareas diarias de cosas que tenía que hacer. Sí, cosas que tenía que hacer para romper mi personalidad y llevarme a donde quería llevarme. Y aunque entonces, se pintaba el pelo de otros colores, se vestía raro, se compraba, ¿te acuerdas de esos zapatos azules? Rarísimo. Horribles que te compraste. Sí, hoy veo las fotos y es como que ridículo, pero ese era mi objetivo. Sí. Porque literalmente en la lista de cosas por hacer, una de las cosas por hacer era hacer el ridículo mínimo una vez al día. Hacer el ridículo. Si estaba cruzando la calle, el semáforo estaba en rojo, hacer el ridículo era bailar enfrente de todas las personas que estaban ahí en el semáforo. Una vez di un working group sin playera y me sentí ridículo y hice el ridículo. Pintarme el pelo era hacer el ridículo. O sea, para mí, conquistar ese sentimiento, sí, enfrentar ese sentimiento, era el decir, ok, voy a hacer el ridículo y lo voy a hacer ya, porque una vez que ya no me sienta ridículo, entonces conquisté a esa persona que se veía ridículo y ya no. Una vez, por ejemplo, cuando me pinté el pelo de azul con rosa y blanco, me acuerdo que me vi al espejo y dije, bro,
no puedes salir. O sea, no puedes salir de tu casa con este pelo. Qué miedo. O sea, te ves ridículo. Y sí, me veía ridículo. Pero entonces dije, no, justamente para eso lo hice. Para verme ridículo y no Y tomarme requiere tan en valor. serio. Y entonces empecé a salir con ese pelo y poco a poco lo empecé a usar. Y después de conquistar el ridículo ya era mío. Lo abrazaste. Lo abracé. Y me acuerdo que un amigo me vio y me dijo, bro, solo a ti te quedaría un look así. O sea, Sí. eres tú, es Juanca. Y ese era mi objetivo desde el principio, que pudiera ser lo que fuera en cuanto a la personalidad y la gente dijera, no, pues es Juanca. No me sorprendería porque es Juanca. Y la razón por la que quería lograr eso es porque era exactamente lo opuesto. Usar jeans pegados en el colegio era miedo para mí. Yo quería vestirme diferente, yo quería vestirme cool, pero me daba miedo el que dirán a tal grado que nunca lo hice. Uy. Y entonces cuando me di cuenta de eso y lo quise cambiar, mi primera meta fue, voy a hacer el ridículo, voy a ser el más extravagante, el más loco en vestimenta, en forma de ser, porque es exactamente lo opuesto de lo que era. Y entonces conquistar a quien era con esas cosas es lo que me iba a llevar a convertirme en alguien totalmente diferente. Y creo que hoy en día pues me puedo vestir como quiera, me puedo pintar el pelo como sea y no me importaría. ¿Por qué? Porque ya lo conquisté. A mí me falta más de eso. Tal vez no físicamente hacer el ridículo, pero sí. Por ejemplo, lo del podcast, me decías, y yo cuántas veces llevo diciéndote, quiero hacer un podcast, y no me atrevo. ¿Por qué? Porque es hacer el ridículo, ¿no? Y es duro, es duro. Me cuesta mucho trabajo todavía, aunque no lo crean. ¿Ese es el ridículo? Gracias. Es el ridículo. No, pero es estar Es dispuesta. estar expuesto. Es estar expuesto y dispuesto a empezar siendo malo. Sí. El proceso. Y ser malo, a veces, es ridículo. Y a veces no es empezar. O sea, es como, bueno, cualquiera puede tener el valor de, bueno, vamos a hacer un podcast y empezar. Pero continuar y tener algo de qué hablar siempre, ¿no? O sea, decir, también. O sea, que sea un plan a largo plazo. Eso es duro. Pues no duro. Hay que fluir. A mí me lleva mucho tiempo pensándolo y mi miedo más grande era la constancia a largo plazo. Y ahorita es el episodio número 6 o algo así. Entonces, tampoco es como que, ya, conquistaste esa parte. Pero entonces dije, voy a empezar sin expectativa de lo que puede ser. Voy a dejar que fluya y evolucione en lo que vaya a fluir y evolucionar. No le voy a poner un límite o una meta en un año voy a tener esta cantidad de... No, solo lo voy a hacer y voy a fluir. Y lo voy a hacer porque quiero conocerme en voz alta más de lo que en este momento me conozco en voz alta. Y eso es algo que creo que, por ejemplo, cuando alguien habla acerca de ir a terapia, para empezar, creo que la terapia funciona solo o principalmente porque... Obviamente, expresas. Por lo que te pueden decir y el feedback que te pueden dar, pero simplemente el hecho de decir lo que piensas en voz alta, solo ponerlo en voz alta ya te da un nuevo entendimiento de tu forma de pensar. De por sí, bueno, no sé si soy la única que me pasa, pero cuando escucho mi voz en una grabación, o sea, siempre dices como, ¿qué es eso? Suena raro, suena feo, no soy yo, te sientes como que no eres tú. Y aunque seas tú, ¿no? Pero, pues sí, es pensar en voz alta es duro y más duro porque sale lo que sale. Sale lo que sale, pero eso que estás diciendo es exactamente lo mismo. A veces la gente piensa y está tan metida en su mundo que cuando lo expresan en voz alta ya es como, ese no soy yo, sí. Ese no soy yo. ¿Qué pendejo estaba mi problema al que le estaba dando la importancia de mi vida? Pero solo cuando lo escuchas, entonces lo puedes comprender. Y otro de los miedos era el ponerte en una situación en la que tienes que hablar. Es como, ¿cómo me invento algo nuevo? ¿Cómo voy a hablar tanto tiempo? Tengo invitados. Tener invitados, obviamente. ayuda. Pero al mismo tiempo era ponerme en esa situación y creo que en esta etapa de mi vida estoy poniéndome en esa situación constantemente buscando el camino duro, el camino de la adversidad y el camino del enfrentar la resistencia porque es lo que quiero conquistar. Yo me consideraba alguien muy extremista. Un día me preguntaste, Juanca, ¿tú crees o te consideras inconstante? Y dije, no, yo soy extremista.
No es que sea inconstante, es que cuando hago algo lo hago al 100%, pero luego si tomo otro camino lo hago al 100%. O sea, puedo ser constante. Ejemplo, yo lo describo. Cuando quiere echarse de fiesta, él va y, o sea, de verdad se va de fiesta, ¿sí? No un día, 2 días, constantemente, durante un periodo de forma muy constante, sí. de 90 días. De 90 Cuando días. quiere hacer ejercicio y hacer la dieta, le predica a todo el mundo de la dieta, ¿no? Y es como, la dieta. Y súper constante. Y es súper constante, y sí, es verdad. Es muy cierto. Y me identificaba con eso y ponía en mi mente como... Es que yo soy esta persona y mi balance lo encuentro en los extremos. Pero ya llegué al punto en el que ya estoy hasta la madre de encontrarlo en los extremos, porque cuando llegas al extremo de la fiesta, te ves en el espejo, no te gustas, estás gordo, y es como, ya le tengo que bajar a mi desmadre. Entonces, Sí. ese balance en los extremos no es lo más inteligente. ¿Por qué? Porque llegar a ese extremo de estoy gordo y ahora voy a bajar de peso en 90 días, y en 90 días voy a volver a echar desmadre, y entonces... Es un sub y baja y tiras a la basura todo el trabajo que habías hecho. Entonces, creo que ahorita el proceso en el que estoy es el balance real. El balance de voy a hacer todo, de todo en su debido momento. Y eso es lo que estoy buscando hacer. Pero ahorita, por ejemplo, en el trabajo, me estoy poniendo en una situación en la que tengo que hablar en público todos los días. Y es algo que normalmente no hacía. A lo mejor hablaba 2, 3 veces a la semana, pero ahorita... me pongo en una situación en la que tengo que hablar en público todos los días y tengo que hablarle al mismo público. Y eso es lo complejo. ¿Por qué? Porque ahora sí es como, ¿y ahora qué me invento? Claro. Pero te pones en la situación de, ¿y ahora qué me invento? Y el ponerte en la situación de, ¿ahora qué me invento? Es llegar a tu casa, ver podcast, leer libros, investigar, escuchar información. ¿Por qué? Llenarte. Porque mañana tienes que hablarle al mismo público que le hablaste hoy. Y si no te agregas valor hoy, entonces ¿cómo vas a dar valor mañana? Y a mí me pasa mucho eso, porque yo me considero, o sea, yo todo el tiempo, hablando de, bueno, ahorita hablamos un poquito de eso, pero o sea, todo el tiempo estoy escuchando algo. Yo tengo YouTube Premium y estoy todo el tiempo escuchando audiolibros. No. La lámpara. No, o sea, hablo de Premium porque no hay comerciales y ya lo hago a propósito. O sea, yo sé que mucha gente dice como qué estupidez pagar no sé ni siquiera cuánto se paga, no sé si es, no tengo idea, o sea, no por eso, sino que la gente lo ve como una estupidez, pero yo lo hago porque me duermo escuchando libros, escuchando de todo, podcasts, de todo, y consumo mucho contenido. O sea, si yo pudiera ver mi historial de YouTube, consumo demasiadas cosas, ¿no? Entonces a mí es como, bueno, ¿qué voy a decir que no haya dicho alguien antes? O sea, ¿qué voy a decir nuevo que la gente no haya escuchado? Todos somos copia de todos, ¿no? Al final nada es autoría. Todo es... Es que por algo los principios son principios y las leyes son las leyes, ¿sabes? Sí. Solo es compartir a través de tu perspectiva. La misma gata revolcada. La misma gata revolcada. Y esto que dices del contenido, todos consumimos contenido todo el día. Sí. Okay. El problema es que el contenido que consume la mayoría de las personas no está limitado. Contenido selectivo. No son selectivos con su contenido. Y entonces, desde el momento en el que se despiertan hasta el momento en el que se van a dormir, agarran el celular, abren TikTok y lo primero que aparezca es lo primero que va a entrar en su subconsciente. Sí, eso. Y eso es peligroso porque te estás llenando de contenido, estás llenando tu mente, tu consciente y subconsciente de contenido que a lo mejor no te va a llevar a ningún lugar, no te sirve para nada y estás llenando la memoria de basura. Entonces creo que hay que ser muy selectivos con el contenido que consumimos. Yo, por ejemplo, me puse una regla y es que no puedo abrir ninguna red social hasta después de haber hecho ejercicio, hasta después de haberme bañado. Entonces, las primeras 2 horas de mi día no toco el celular. Bien. ¿Por qué? Porque son las primeras 2 horas que son para mí y son para ponerme en el estado en el que voy a hacer lo que quiero hacer para estar bien conmigo. Y una vez que ya estoy bien, ya estoy listo para enfrentar la vida, entonces agarro el celular. Y el problema que está en el celular no es problema porque yo estoy listo. Exacto. Cuando no estás listo, cuando no estás en el mindset correcto y no te tomas el tiempo de acomodarte, entonces cualquier problema que exista en el celular le va a poner el ritmo a tu día. Uh-huh. Y si el mensaje es bueno, pues felicidades. La dosis diaria te llegó, felicidades. Pero si es negativo... Sí, pero no vas a abrir Instagram y escuchar a Daniel Javif todo el tiempo. Sí, no pasa. No pasa. Y entonces, si lo que ves no es bueno, ya le puso el tono a tu día.
Y es que también es eso, o sea, nuestro trabajo es muy demandante porque trabajamos con personas, entonces, quieras o no, es una responsabilidad. Y si tú no estás lleno, pues cómo vas a aportar a alguien o algo a la vida de alguien, ¿no? Y ahorita hablabas del balance y creo que es eso, o sea, para mí, yo aprendí balance con mi esposo, que es el Mr. Balance, diría yo. Porque él es muy bueno para el balance en todo en su vida. Yo soy súper workaholic y quiero trabajar todo el día, trabajar. Y de repente me costó mucho trabajo esa parte, ¿no? De aprender el balance. Tal vez tú lo aprendiste en el extremo, ¿no? De echar fiesta y después de hacer la dieta. Yo lo aprendí en, ok, ahora soy mamá y ahora también tengo que tener un balance y tengo que estar con mis hijos. Y yo, al contrario, como me gusta tanto mi trabajo, pues era como, no, todo está bien, mis hijos pueden ir conmigo a la oficina. O sea, como no tener ese balance y me costó mucho trabajo, ¿no? Entonces, ahorita que dices que estás buscando tu balance, creo que es algo bueno y es algo que yo aprendí y desarrollé y creo que también es práctica. Es como cualquier arte, ¿no? Encontrar ni muy ni tan, o sea, en todo el tiempo. De hecho, tienes que ser ambos. Yo creo que el balance es ser ambos. El balance no es, a veces creemos que el balance es como, no seas extremo, no te vayas ni a este extremo ni al otro extremo. Y no, el balance es aprender a saber los dos extremos. Claro. Y conocerlos y usarlos cuando o sea, ayer Necesario. Tuvimos un evento en el que tenía que estar y dar mi 100%. Y el evento tenía que hablar en público, era un evento de trabajo. Pero luego en la noche teníamos una fiesta, que era un evento de trabajo. Uh-huh. Y también di mi 100%. Entonces, ya no es, voy a dar mi 100% durante 100 días de trabajo y luego voy a irme 100 días de fiesta. Es, hoy el mismo día. Voy a hacer todo el mismo día. Y no es todos los días. ¿Por qué? Porque es saber elegir bien. Y esta falta. Esto es algo que tú y yo aprendimos hace 7 años. Hace 7 años. Y lo aprendimos muy bien de nuestro mentor, la persona que nos enseñó todo en el negocio, de Mike. Y él nos enseñó esto, o sea, nos enseñó cómo es work hard, play hard, ¿no? O sea, cómo dar el 100% en todo momento, ¿no? Porque éramos buenos tal vez para salir de fiesta. Entonces, la mañana siguiente, a propósito, él ponía los eventos a las 7 de la mañana, ¿no? Y había que llegar a las 5. Y lo hacía a propósito. Nosotros siempre nos preguntábamos eso, como, ¿por qué tenemos jet lag? Acabamos de llegar del otro lado del mundo a Europa, y por qué ponen la convención a las 7 de la mañana y una fiesta una noche anterior. Y no entendíamos el por qué hasta años después que dijimos, ok, era porque nos quería enseñar cómo es, sí, en la noche vamos de fiesta, pero a las 6 de la mañana tú tienes que ser un profesional y tú tienes que estar arreglado de traje, bañado, en primera fila, como si no hubiera pasado nada, poniendo atención. Y es duro, ¿no? Era work hard, play hard real, o sea, era vamos a salir de fiesta y vamos a darlo todo. Sin pensar en mañana tenemos que estar a las 7. Porque si piensas en mañana tienes que estar a las 7, entonces me voy a dormir a las 11. Era, vamos a darlo todo hasta las 5 de la mañana, salir en el estado en el que salgamos, ir al hotel, dormir 20 minutos y estar en un evento de 12 horas poniendo atención, vestido bien y llegar a tiempo y estar al 100. Y creo que eso no era como un entrenamiento militar, sí, siempre, los eventos, las convenciones. Y eso nos enseñó disciplina, o sea, más disciplina que no, o sea, cualquier cosa. Y real. Y ¿te acuerdas la primera vez que fuimos a Skagen? Ese fue el viaje más duro físicamente. Bootcamp. Ese fue un bootcamp literal. Pero ese bootcamp me enseñó que podía hacer mucho más de lo que creía. O sea, fue literal. Sí. Y fue un bootcamp de fiestas. Todos los días eran fiestas. A veces, los primeros 3 días que fuimos a Skagen eran fiestas todo mañana, el día. tarde y noche. De desayuno, brunch, de champaña y... Era itinerario, fiesta de la tarde, fiesta de la noche. Día siguiente, fiesta de la mañana, fiesta de la tarde. De hecho, había un bar. No sé si te acuerdas que el bar que estaba abajo del... underground, era como abajo del sótano, de la pizzería. Era como sótano, sí. Y pues parte del itinerario, o sea, cuando digo itinerario era un evento y parte del programa decía, vamos a ver el amanecer a las 5 de la mañana, no sé qué hora, la 3 de la mañana, no me acuerdo, porque me acuerdo que en Dinamarca en ese momento era cuando solo había como poquitos días de poquitas horas de luz, ¿te acuerdas? Y eso es muy extremo. De hecho, quiero hablar de un tema ahorita que lo sacaste, yo sé que ya casi no tenemos tiempo. ¿O sí? Sí. Ah, bueno. Este es un tema interesante hablando de la fiesta. Eso me enseñó también otras cosas. Y me enseñó algo bien... va a ser muy controversial este tema, ¿no? Porque es un tema más de espiritualidad.
me enseñó, ya se está riendo Juanca, porque va a haber muchos comentarios en esto, ¿no? Pero me enseñó a que, entonces no quiero entrar como en temas raros, pero los tailandeses, ahorita cuando empezamos a salir con los tailandeses, es curioso porque ellos no ven malo lo que nosotros vemos malo. Eso es muy cultural, ¿no? No ven, por ejemplo, Mike, él puede estar desnudo frente a ti y él no lo ve como malo, ni perversión, ni ven el cuerpo humano como algo malo, ¿no? Y tal vez es un ejemplo muy extremo, pero me enseñó muchas cosas. O sea, me enseñó que muchas veces nosotros tenemos en la mente como, esto es malo, ¿no? Y al final es malo si te afecta, ¿no? O sea, es malo si tú decides que te dañe o lo ves como algo malo. Yo sé que tal vez es muy controversial, ¿no? Yo sé que lo blanco es blanco y lo negro es negro, pero me destapó muchas cosas en la cabeza que fueron muy, muy raras para mí aprenderlas. Pero sé más específica porque Es la que sí. forma en la que lo explicaste se puede Malinterpretar muy cañón. interpretar de 1500 maneras. ¿Cómo lo explico? El hecho de socializar y convivir con gente de otras religiones, de otros países, de muchos lugares. Es como cuando fui a Israel. Tú acabas de ir a Israel con mis abuelos. Mi abuelo es pastor y es teólogo, ¿no? Entonces, ir a Israel y darte cuenta que mientras estás en la tumba de Jesús, están los rezos árabes. Y está la iglesia donde está la tumba de Jesús, no es de los cristianos. Hay 5 religiones diferentes que tienen la llave de la iglesia. O sea, es como un choque cultural muy extremo, ¿no? Porque dices, caray, o sea, yo nací pensando, o crecí pensando esto. Y ahora veo otra cosa totalmente diferente, ¿no? Entonces, voy a explicarles ahora sí lo que me pasó. Yo, por ejemplo, veía el alcohol como algo súper malo. O sea, yo nunca había tomado, nunca me había emborrachado, nunca. Y no estoy diciendo que no sea malo, ¿ok? Ojo. Lo que digo es que cuando empecé a salir con los tailandeses, ellos no se emborrachaban. O sea, por ejemplo, o no hacían el feo, no hacen cosas que uno normalmente hace cuando está borracho, ¿no? No era como que, no sé si se acordó de 1000 cosas. No. No hacen... Retiro lo dicho, no sé cómo explicarlo sin que se tome a mal. Nadie lo va a entender, al menos alguien que está como súper despierto. No, mentira. Es broma. A ver, intentemos que tú te entiendas, va. No, o sea, que no era como yo pensaba. ¿Sí? No era como... O sea, es como los europeos. Pueden tomar vino y para ellos no es como pecado, ¿no? Para Jesús no era pecado el vino, ¿no? O sea, lo que es pecado, lo que se convierte en malo es lo que haces. O lo que te puede llevar a, ¿no? Y abrirle la puerta a eso, ¿no? Pero tampoco es tener como tantos tapujos mentales en cuanto a la espiritualidad. Y no sé, me ayuda a entender muchas cosas. Tú no lo hacías porque era malo desde el punto de vista de la religión. Sí. Y entonces era como, no, tomar es para los borrachos y los borrachos son malos. Pecadores. Y son pecadores y se van al infierno. Ajá. Y entonces cuando te expusiste a una cultura que son budistas en su mayoría, uh-huh, entonces cambia por completo la tabla de valores. Uh-huh. Y la forma en la que se comportan obviamente es conforme a su religión, conforme a los valores con los que crecieron. Y entendiste que era como, para ellos no es malo, para ellos no tiene ese peso de la ley. Exacto. Y entonces, no es malo. No es que sean... El malo eres tú. El malo eres tú. El malo eres... O sea, por ejemplo, yo ahorita sigo sin tomar. Tú sabes que voy a una fiesta y yo puedo pasármela súper bien. Y no tengo que emborracharme. Digo, tampoco que digas, a la Santa Carla, no. O sea, no estoy diciendo, nunca me he puesto una borrachera. Pero ahorita que es a veces parte de nuestro trabajo, o sea, pues, trabajamos con jóvenes y a veces hay que ir a fiestas, ¿no? Entonces, ahorita que es parte de nuestro trabajo, ya lo veo como, yo puedo ir a una fiesta y estar bien y divertirme como si estuviera borracha, aunque no lo esté. Y no necesito el alcohol para eso, pero tampoco soy ya como, ay, Dios mío. O sea, como, sí. También es el balance y es entender que nada es malo, pero tu relación con las cosas puede ser tóxica. Exacto. Y entonces ahí es donde está la línea delgada entre el bien y el mal. O sea, ¿A qué voy con todo esto? El otro día yo estaba con una persona que es muy religiosa. Y esta persona, no voy a contar como toda la historia, pero estaba contándome un chisme, ¿no? Entonces esta persona decía como, ¿cómo? Es que, ¿cómo se supone que este chisme era de otra persona religiosa, ¿no? Entonces, ¿cómo una persona que va a la iglesia y una persona que hace esto puede estar haciendo esto, ¿no?
Y yo pensaba como, a ver, pues, ¿qué es peor? O sea, ¿qué es peor? Y salió como de su boca un comentario, ¿no? Como, esta persona se la pasa tomando y ahora resulta que está yendo a la iglesia, ¿no? Y yo pensé, pues, ¿qué es mejor? El que se la pasa tomando y tiene la intención de acercarse a Dios y quiere acercarse a Dios y cambiar, o el que está metido en la iglesia chismoseando de todo el mundo y criticando y juzgando. Entonces, es fuerte, es controversial, pero es darte cuenta de muchas cosas que si estás solo metido en la iglesia no te das cuenta, que fue de donde yo vengo. De hecho, hay una frase de Sadhguru que no sé si tenga mucho que ver, pero sí tiene algo que ver. Y La del bar. sí, dice que la persona que está en el bar y la que está en la iglesia, los dos están buscando la misma cosa. Y eso está bien loco. Y es como, puedes estar en la iglesia, pero dentro de ti, tus intenciones y lo que dices y tu comportamiento Pensando en ligarte a las hermanas. es más tóxico y negativo Sí. que alguien que está en el bar, ¿no? Entonces, sí, no es la cosa en sí, es la relación que tienes con y la forma en la que te relacionas con. ¿Por qué? Porque puedes tomar y sin que sea malo, pero si tu relación con el alcohol es tóxica, entonces vas a llegar al punto en el que tienes que o dejarla o... Y también es que el alcohol saca de ti lo que eres. Y eso es fuerte, ¿no? Porque, pues, sacan lo bueno y lo malo. Entonces, pues ahí sí te das cuenta. O sea, el alcohol, es como decimos, ¿no? El dinero es una lupa para lo que eres. Pues el alcohol también. O sea, el alcohol va a sacar lo bueno y lo malo de ti. Y si eres un desgraciado, cuando tomes vas a ser un peor de desgraciado. Y si eres tranquilo, pues todo bien, ¿no? O sea, Es que sí, te tienes que aprender a controlar. sí. Es difícil. Es complejo, es complejo. Cuéntanos. Yo siempre soy buena copa, según yo. Todos los borrachos dicen ser buena copa. No, pero yo... Yo nunca he escuchado a un mala copa decir que es mala copa. Pero yo sí no causo disturbios. Hago cosas bien locas, pero disturbios no causo. Pero O sea, es que tú de por sí eres loco sin alcohol. ayer, por ejemplo, en la fiesta casi me rompo los dientes porque pues me aventé. Había 600 personas y entonces yo estaba en una tarima y les dije, vamos a inaugurar oficialmente la fiesta. En cuanto pongan una canción del Fercho, yo voy a saltar como rockstar. No sé, me entré en aires de grandeza y dije, voy a saltar y me cachan. Y entonces salté una vez, Ay, no. me cacharon, cool, se sintió cool. Lo volví a hacer y ya la tercera vez yo ya ni me acuerdo, pero hay un video mío saltando sin avisar. Y entonces nadie me cachó y caí encima de un brother y fue como bestia. Todo el mundo pensó que me había quedado sin dientes. Pero Ahí no. es cuando uno debe controlarse. Balance. Sí, ahí es El cuando balance. Sí. hay que encontrar Estamos hablando hay que justo. meter el freno de mano y encontrar el balance. Total. No, pues sí. Balance. Entonces, pues, carnala, creo que tendremos muchas conversaciones más. Mañana vamos a Bogotá Bogotá. a enfrentar la bella nevera. Nevera. ¿Te gusta la nevera? Sí, sí me gusta. Me gusta mucho. Antes no me gustaba, pero ahora ya me gusta. Le agarro amor. ¿Qué hizo que...? Me cae muy bien la gente de allá. De hecho, en Colombia les tienen miedo a los de Bogotá porque dicen que son como... Son No. fríos, ¿no? Uy, parce? son fríos, No, groseros, rol. mala clase. Los rolos. Y yo tenía ese concepto porque primero viví en Medellín y todos me asustaban acerca de Bogotá. Pero no, la verdad es que son muy directos. O sea, si su sí es sí, su no es no. Si quieren, te dicen que sí, si no, dicen no. Entonces creo que eso es bueno también, ¿no? Porque pues hay gente que no puede ni siquiera ser directo, o no sabe decir que no. Y es chido. Encuentras amigos muy reales, creo. ¿Ya aprendiste a decir que no? No. No, todavía no. Les digo como, platica con mi esposo. Pregúntale a mi mamá. Es complejo. Es complejo. Oye, No. esto podría llevar todo un capítulo. Es bien difícil decir que no. Es que sí. Es una de mis debilidades. Decir que no. Decir que no. Yo a veces... No, a veces tengo esa debilidad y es como... ¿Por qué no solo dije que no y ahora tengo un pedote mental? Porque Te metes en muchos problemas. te metes en muchos problemas y es como... ya creé una historia que no tenía que llegar hasta donde llegó porque no pude decir que no. No tuve los huevos para decir que no en el momento. Y ahora tengo que ir a 10 lugares porque dije que sí a todos y no quiero ir y no tengo ganas de ir y no puedo ir, pero tengo que ir. Y entonces
Sí, es horrible, es horrible. O aprende, o sea, bueno, no. O sería bueno que aprendieras, ¿no? Porque o sea, deberíamos aprender, que a mí también me ha pasado, ¿no? Que de repente digo, no puedo decir que no y termino en otro país dando una conferencia porque no se puede decir que no. O termino comprando algo que no necesitaba carísimo porque no supe decir que no. Me pasa mucho en las compras. Pero deberíamos aprender, pero la realidad es que no aprendemos. No, eso no te lleva a decir, bueno, a la próxima sí voy a decir que no. Pues Es sí. muy duro. Sí, toca ponerlo en práctica, toca desarrollar 2 hijos. la capacidad, ¿sí? 2 hijos Yo ya. creo que es la mejor práctica que puedes tener. Por no saber decir que no. Decir 2 hijos por no... Pero solo tienes 2. Podrías tener... Sí, no, 2. Ya aprendí. Espero ya haber aprendido a decir que no. Vamos a ver. Muy bien, Carla. Pues gracias por este episodio del podcast. Esperemos les haya gustado. Suscríbanse al canal de YouTube. Bienvenida. Está Comenten, pero en el cosas canal de los lindas, Medellíns. cosas bonitas, nada rudo. El canal de los Medellíns todavía existe. Está en el canal de los Uy, ahí Medellíns, pueden vernos este hacer el podcast. ridículo bastante. Ahí Esa se fue una pueden aventura meter muy a ver. bonita. Porque fue por pura diversión. Sí. No fue por ningún otro objetivo más que divertirnos en la pandemia. Y tenemos que hacer otro capítulo. Métanse a ver los videos de los Medellíns. Próximamente vamos a actualizarlo. No hemos podido porque hemos estado todos dispersos. En Bogotá vamos a estar todos por juntos. el mundo, pero a lo mejor próximamente puede que resurja un videito de los Medellíns. Suscríbanse al canal. ¿Qué onda? ¿Qué onda, parceros, motricos, mis niños cineas? Suscríbanse al canal, compartan el video y el podcast si les gustó, y si no, pues ni modo, el próximo les gustará. Entonces, muchas gracias, que tengan un excelente día, los amamos, los queremos, los apreciamos y nos vemos en un próximo episodio. Sí, dijiste que morías por mí. Dime, ¿cómo? Sí.